punta y cuál logra en algún momento polarizar contra quien hoy día lidera la intención de voto, es Paco Moncayo. Entonces, obviamente, si uno dice qué va a pasar a futuro, Paco Moncayo será uno de los que lidere la polarización de la elección en Quito, porque eso va a pasar. Al haber tantos candidatos, se van, en un principio van a escoger cualquiera de los 18, pero mientras más se va acercando el día de la elección, los quiteños buscarán quién tiene mayores opciones. Y todavía hay el 65%. Obvio, por eso le digo, hoy día está abierto, hoy día puede despuntar cualquiera. Puede despuntar César Montúfar, puede despuntar, ¿qué le digo yo? Juan Carlos Solís, María Sol Corral, etc. Exacto, cualquiera puede despuntar. ¿Qué es lo importante? Es que hoy día la elección está abierta, los candidatos tienen la posibilidad de presentar propuestas que permitan a Quito salir adelante. Prefectura de Pichincha. Prefectura de Pichincha, resultados. Juan Zapata, 25,8, que es 26. Federico Pérez, 18. Javier Orti tiene 7, Galo Ortiz tiene 5 y después tenemos con menos de 3% el resto de candidatos. Aquí similar, repito los resultados: Juan Zapata 26, Federico Pérez 18, entre ellos tenemos más del 50% de las intenciones de voto, y en la prefectura de Pichincha es donde más indecisión al voto existe a nivel nacional. 7:39, conocemos los resultados de la encuestadora Click, a voz de su director Francis Romero. Francis, hablemos ahora entonces de Guayaquil. Ok, para la alcaldía de Guayaquil, como les mencioné anteriormente, esta elección en Guayaquil está polarizada. Hay dos opciones claramente marcadas. Sin embargo, con este cambio, con el nuevo escenario de la salida de José Francisco Ceballos de la candidatura a la prefectura, vemos que se ha movido drásticamente los resultados. Tenemos a Cintia Viteri con el 42%, ella sigue liderando y manteniendo una gran diferencia con el segundo, que es Jimmy Jairala, que tiene 30%. La diferencia se incrementó casi en 6 puntos. ¿Subió la diferencia? Se incrementó la diferencia. Jimmy Jairala perdió votos. La deserción de Ceballos a la prefectura, que era su binomio, ha hecho que él pierda votos. En tercer lugar está Marta Macías, 9, Francisco Jiménez, 7, y el resto de candidatos. Marta Macías, ¿quién es, perdón? Es una candidata del Partido de Sociedad Patriótica. Ok. Ya. Hay 12 también, creo, ahí. Sí, ahí también hay. Esto va a cambiar. Sí. O sea, obviamente va a cambiar. Esto fue a mediados del mes de diciembre. Y para la prefectura de El Guayas tenemos ahí los nombres. Cuando nosotros salimos a la encuesta no estaba tan claro quiénes iban a ser candidatos. Y nosotros pusimos a Carlos Luis Morales, Isidro Romero, José Francisco Ceballos, Poli Ugarte, Cecilia Calderón, Luis Alvarado, que eran los que ya habían asegurado su candidatura. Isidro Romero no se calificó y tampoco Ceballos. Ni tampoco Ceballos. Sí, pero Poli los Ugarte, resultados que obtuvimos... sí, Morales. Exacto. Los resultados que obtuvimos nosotros en la encuesta fue Carlos Luis Morales, 40%. Él incrementó su intención de voto. Isidro Romero tenía 13, al igual que José Francisco Ceballos, quien lideraba la intención de voto en Guayas. Y al anunciar que no va a ser candidato, obviamente bajó, a pesar de verlo en la papeleta, y a muchos de quienes querían votar por él no lo hicieron. Debe haber influido también el tema de Barcelona, ¿no? Si Barcelona quedaba campeón, yo creo que Ceballos se lanzaba y ganaba. Así es. Barcelona queda mal. Sí, se cae. pero José Francisco Ceballos, antes de anunciar su no participación, él lideraba, a pesar de que Barcelona estaba mal. Él dependía, su resultado realmente dependía de cómo va Barcelona. Pero no decidió participar, y vemos que Poli Ugarte tiene 12%, Cecilia Calderón 3% y Luis Alvarado 5%. Pero esos son los que están dentro del margen. ¿Quién podría capitalizar esos porcentajes que dejan Morales, que deja, José Francisco Ceballos, que deja Isidro Romero, etcétera? Aquí, del análisis que nosotros hemos hecho de los últimos meses, porque siempre han habido nuevos nombres, vemos que quien ha logrado consolidar permanentemente una buena intención de voto es Carlos Luis Morales. ¿Quién va a polarizar con él? De lo que vemos ahora en la encuesta, podría ser Poli Ugarte, que sería la que mayor intención de voto tiene en este momento. Bien, son las 7:42, conversamos con Francis Romero, director de Click. Otra ciudad importante donde puede haber un cambio importante en estas elecciones es Cuenca. Así ¿Qué es. tiene de Cuenca?
En Cuenca nosotros realizamos la evaluación hace 2 meses en octubre. Nosotros vamos en este mes de enero, vamos a hacer las 5 principales ciudades del país. Como ya vamos a tener candidatos oficiales, vamos a evaluar qué pasa en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Manta y en Puerto Viejo. Pero de los resultados que nosotros evaluamos en octubre, quien lideraba la intención de voto era Jefferson Pérez y tenía alrededor de 28 puntos. El que le seguía, porque ahí también hubieron cambios, era el actual alcalde con Marcelo Cabrera. 16 o 18%, y en tercer lugar sí había una disputa porque habían varios candidatos que tenían una misma intención de voto. Se decía que el alcalde de Cuenca aparecía así, por esas fechas de octubre más o menos, con una intención baja de voto, o digamos Jefferson Pérez con una intención más alta sobre el alcalde de Cuenca. Pero vino las fiestas de Cuenca, vinieron inauguración importante de obras, el tema del tranvía, y parece que va terminando mucho mejor de lo que empezó, por lo menos Marcelo Cabrera, y eso le podría dar un impulso. Yo no sé si al final vaya a ser elegido, pero sí podría apretar un poco la intención del voto. Definitivamente todas las acciones realizadas por el actual alcalde de Cuenca han beneficiado a su gestión y han beneficiado a su imagen. Nosotros no hicimos encuestas para simulación en los últimos meses, más bien hicimos grupos focales y ahí identificamos cuáles son las fortalezas que tienen cada uno de los candidatos. Básicamente los dos donde vemos que se podría llegar a polarizar la encuesta, que son Marcelo Cabrera, que es el actual alcalde, que como ventajas tiene la gestión que hoy día está dando frutos. Y vemos Jefferson Pérez, que tiene hoy la mayor intención de voto, que es una persona muy querida y que ha logrado representar de la mejor manera a los ecuatorianos. Sin embargo, en Cuenca hay un factor hay un dato que es muy revelador. En Cuenca a Jefferson Pérez no lo aprecian como lo apreciamos en el resto del país. Mientras nosotros hicimos una encuesta justo hace un par de meses y preguntamos cuál es el triunfo deportivo más importante de los ecuatorianos, ganó Jefferson Pérez. En Quito tenía el 70% y en Guayaquil creo que el 60%. Ellos ven en Jefferson Pérez algunas limitaciones. Por ejemplo, el cuencano es muy tradicional y le gusta cómo son. A ellos lo ven mal de Jefferson Pérez que haya dejado de cantar. El que haya dejado de cantar como que lo alejó del pueblo real de Cuenca. Y eso le ha generado ciertos bloqueos y ciertos rechazos por ciertos grupos que conforman Cuenca. Pero hoy día está liderando, vamos a ver qué pasa en las próximas, en este mes. Yo les ofrezco traerles los datos apenas salgan de la computadora. Bien, entonces lo que está pasando es que, bueno, la campaña no empieza todavía, empezará el 5 de febrero si no me equivoco, es una campaña más corta y bueno, en Quito 65% según Click de gente que todavía no ha decidido por quién votar, sí puede cambiar dramáticamente el panorama. Es decir, Milton, sí puede ganar cualquiera. A ver, vemos aquí, pueden haber varios escenarios, ¿no es cierto? ¿Cuáles podrían ser los escenarios lógicos? El escenario lógico es que despunte en este momento quienes están liderando la intención de voto, por un lado Paco Moncayo y por otro lado Jorge Yunda, ¿ok? Si pasaría esto, obviamente quienes votan por el centro o la derecha apoyarían directamente a Paco Moncayo, ¿no es cierto? Ese podría ser un escenario. Otro escenario es que despunte, al haber tanto voto blanco y nulo que llega casi al 35%, que despunten algún candidato de centro o de derecha, que sea contraparte tanto de Yunda como de Moncayo. Esto podría ser que, si recordamos por números, ¿no? A estas alturas, Barrera tenía entre 35 y 40, siempre estuvo entre 35 y 40, y él terminó la última elección a la alcaldía de Quito con 35 puntos. Los candidatos, Mauricio Rodas, que era uno de los candidatos, a estas alturas él ya tenía alrededor de 22, 24 puntos. Terminó la elección y ganó con más de 20 puntos.
Esa es la diferencia. Paco Moncayo puede mantenerse con 35 o puede empezar a bajar. Él es el líder, 16 candidatos o 17 candidatos se van a ir en contra de él. Obviamente hay que bajarle al que está primero. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los que hoy día no tienen apoyo electoral en intención de voto podrían surgir. Entre ellos vemos de los que más están despuntando, vemos a Juan Carlos Holguín, vemos a César Montúfar, vemos a Paola Vintimilla, de lo que se oye. Obviamente, ya hay que ver con datos reales cuál es la intención de voto que van a tener. 8% según ustedes de Juan Carlos Holguín, en la última encuesta que yo había visto todavía no superaba el 1%. Es decir, según Click hay una subida importante del candidato de Creo. Juan Carlos Holguín tenía 4 puntos en la última encuesta de noviembre. ¿Por qué, ¿Por qué sube? Yo asumo porque Mauricio Pozo no estaba en la papeleta. Y más o menos ellos comparten el mismo electorado. Y pero por eso sube a 8. Pero nosotros no le incluimos en la papeleta. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo se va? A ver, hay que partir que hay un 35% de voto nulo y blanco, sumado entre los dos. Históricamente, el día de las elecciones, el voto blanco y nulo no pasa entre el 8 y el 10%. ¿Qué quiere decir? Que la gente termina votando. Exacto, que a pesar de nosotros darle la papeleta, porque hacemos esto con simulación, hay un 20% que todavía no decide realmente por quién va a votar. Y ese 20% es el que va a marcar la diferencia en la próxima elección. En este momento, 65% de gente no ha decidido. Dice que no ha decidido, pero cuando le damos la papeleta, vota. Y ahí tenemos un 35% que no ha decidido. ¿Y el nivel de conocimiento de la gente sobre los candidatos? Ya, ahí viene un punto importantísimo, Milton, que acaba de mencionar. Los quiteños y los ecuatorianos en general tienen dos premisas que tienen que tener claro los candidatos. Primero, no votan por desconocidos, ¿ok? Y segundo, no votan por desconocidos y votan por gente que les agrada. Y el segundo es, la mayoría decide los últimos 15 días. Ajá. El 60% de la población, el 40% de la población decide los últimos 15 días por quién va a votar. El día de la elección, el 16% de la población dice viendo la papeleta, decide por quién va a votar. El 16%, Milton. Eso está mal y es lo que yo creo que hay que empezar a motivar a los quiteños y a los ecuatorianos en general a que vean y eso que dice usted debería hacer es pensar a los candidatos. Pues ayer veíamos que hay por lo menos 17,000 anuncios, vallas, afiches, propagandas de campaña anticipada. Sí, Milton, pero yo me hago una pregunta. ¿Eso que han hecho ha llegado a alguien? Yo digo que no. Hoy día yo creo que a mi criterio, se debe liberar la capacidad de promoción y no la cadena que han puesto para promocionar las candidaturas. No, a mí no me parece que es justo que un monto se reparta para el número de candidatos y con eso tú hagas tu campaña. Así no tiene que ser. No debe ser así las campañas. Una persona tiene que tener la capacidad de generar recursos propios y de generar apoyos y en base a eso promocionar su campaña. Y eso va a permitir que la gente pueda entender y pueda conocer al candidato. Y de esa manera vamos a escoger mejor. Si es que nosotros hemos oído por ahí por la tele el nombre de una persona, ¿quién en 10 segundos va a poder promocionar un plan de gobierno, un plan de cambio real? Nadie. Entonces, el que se limite la inversión... ¿La gente vota por el plan de gobierno? Es que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, Milton. La gente no va a cambiar porque oye una canción bonita. Yo creo que eso no le va a permitir. Pero es que por eso en este país se lanza tico-tico de candidato y ahora está la vecina de candidato en Balsam. Milton, exactamente. ¿Por qué? Porque llegan al día de la elección, ven la papeleta y ven el más conocido. Claro. Dicen, a este no le conozco, ¿quién será? No. Ve tico-tico. Y tico-tico pierde porque no fue en la papeleta escrito disfrazado. Y porque no le dejaron disfrazar, exactamente, si no ganaba. Es que esa es la realidad. ¿Por qué? Llegan y ven, cara bonita. Claro. Es conocido. Y eso está mal, porque, a ver, sin desmerecer el trabajo público que hacen todas las personas que salen en televisión, que salen en radio, que hay gente que es muy capaz. Lamentablemente también hay la contraparte. Se ha abusado de eso y eso permite que haya pasado lo que pasaron 10 años atrás, que nos dejamos gobernar por una persona con liderazgo que supo tenernos presionados sobre la situación real del país, ¿no?
Estamos conversando con Francis Romero de la encuestadora Click. Ahora, Francis, usted mencionaba un dato interesante. Además del número de indecisos, de quienes no saben todavía por quién votar, sobre todo en Quito, hay una gran diferencia entre el primer candidato, quien está primero, en este caso Paco Moncayo, y el que va segundo. Esta situación, ¿por qué se da? Y podría variar con los próximos días, 37 a 11, semanas. No, ¿por qué hay esta gran diferencia? Es básicamente por lo que veníamos hablando. ¿Quién tiene el mayor nivel de conocimiento de todos los candidatos? Es Paco Moncayo. Ha sido alcalde, es una figura conocida y ha estado permanentemente participando en política. El resto de candidatos, yo, de la encuesta que hicimos hace 2 meses, ninguno pasaba del 50% de nivel de conocimiento. El único al que le conocía casi el 100%, porque le conocía el 95%, es Paco Moncayo. Entonces la gente no vota por desconocidos, vota por gente que le agrada. Entonces esto hace ver claramente que hoy día, ¿por qué él tiene la mayor intención de voto? Porque es el más conocido. ¿Quién tiene las mayores probabilidades de bajar en la intención de voto? Obviamente es él. Aparte de tener 17 candidatos que van a actuar en contra de él. Queda claro que si Yunda está segundo es porque es el segundo más conocido. Exactamente. Así de sencillo. Exactamente. Él ya tiene, primero que está en funciones, estuvo en funciones en la Asamblea hasta hace pocos días. Y por su actividad es conocido, creo que más que por ser asambleísta. Exactamente, entonces a eso iba. Tenemos que ver la forma para que la gente logre conocer a los candidatos y no esperar a los últimos 15 días a ver quién es y escoger así a la rápida por el primer cara bonita que uno ve en la papeleta. Y algunas no son tan bonitas. Bueno, 7:54, gracias a Francis Romero, director de Click. Le pido que cuando tenga la nueva encuesta venga, por favor. Encantado, Milton. Para mí va a ser un gusto y nuevamente les agradezco por su invitación. Vamos a la pausa y vamos a hablar luego de las polémicas reformas que ya se empezaron a tratar en la Asamblea Nacional al Código Orgánico Integral Penal. 2, básicamente. Ampliar la despenalización del aborto y el uso terapéutico del cannabis. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. 7:55. Un total de 365.083 pasajeros se movilizaron desde las terminales interprovinciales de Quitumbe y Carcelén y desde las terminales microrregionales de La Marín, Río Coca y La Ofelia durante el último feriado del 2018. En las terminales de Quitumbe y Carcelén, los datos operativos registran un incremento del 12.87% de usuarios con respecto al feriado del año anterior. En 2017 se movilizaron 177.267 usuarios en 7.134 unidades, mientras que en 2018 se registró el traslado de 200.083 personas en 7.145 buses interprovinciales. Escúchanos en internet en tiempo real, ingresando a www.radiosucesos.fm. Bueno, son las 7 de la mañana, 56 minutos. Esperamos a Lourdes Cuesta para hablar sobre las reformas al Código Integral Penal y esperamos a Ana Galarza para su respuesta ante la acusación que circuló ayer de un ex asesor sobre el cobro de diezmos. Ayer en el Palacio de Gobierno se reunió el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE. Llamaron la atención muchas cosas. Primero, el nivel de seguridad. Había unas imágenes de por ejemplo, la ministra del Interior, María Paula Romo, ingresando al Palacio de Gobierno y siendo chequeada
minuciosamente por el dispositivo de seguridad de Carondelet, el secretario de la presidencia, José Augusto, también, y bueno, todos los integrantes del COSEPE, entre ellos la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que participaron en esta reunión ayer y que era importante porque tenían que hablar sobre esta filtración de un audio de una reunión en la que el Consejo de Seguridad Pública hablaban sobre el secuestro de los periodistas de Diario El Comercio, y se filtró ese audio y lo publicó un medio digital. Esto provocó primero la reacción asombrada del gobierno, porque en una reunión del Consejo de Seguridad todos juran la reserva, por eso califican de un grave delito, y luego la otra resolución que adoptó ayer el presidente de la República fue desclasificar, ordenó la desclasificación de la conversación que tuvo con los miembros del COSEPE ese día, cuando se hablaba de los periodistas del Diario El Comercio secuestrado. Si me permiten, voy a leer la parte desclasificada, que ya la publicó la SECOM la noche de ayer, y que dice básicamente esto fue lo que el presidente Moreno comentó y lo que publica la SECOM como la desclasificación de ese documento. Moreno: en primer lugar, porque estamos tratando de una persona que no cumple los compromisos, independientemente de que además es un criminal y un narcotraficante, es un asesino. Nosotros habíamos cumplido a cabalidad todos los compromisos que habíamos acordado, entre esos la desmovilización de tropas temporalmente, entre esos pues acelerar los procesos judiciales, en los cuales pues nuestras estimadas autoridades judiciales fueron bastante colaborativas y les agradezco por ello. Estábamos a punto casualmente el día de hoy de tener todos los elementos en orden como para poder liberarlos, lo cual ya entiendo que a más de uno ya les causaba mucho escozor, y a mí también, porque a los que estaban liberando eran criminales de la misma calaña. Pues sin embargo, en virtud de la vida, del derecho a la vida de los compañeros y hermanos periodistas, nosotros estábamos dispuestos, como lo manifesté, a hacer cualquier tipo de sacrificio. Sin embargo, no cumplieron, no cumplió. A mí me da la sensación, como dices tú, y lo manifesté antes, de que lo único que quiso es ganar tiempo para acomodarse adecuadamente en un sitio desde el cual pueda manejar para él la situación. Decía el presidente de la República en esta desclasificación, en este diálogo de la reunión del COSEPE del 17 de abril del 2018, 5 días después del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Bien, eso con otra información, Milton. Amigos, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, anunció ayer que desde este mes se reducirán los sueldos en un 5% de 524 funcionarios de la Asamblea que ganan más de $2.308, esto incluido los 137 legisladores. También pues se refirió a otras medidas de austeridad y así pues acogiendo la Asamblea Nacional a las acciones del decreto ejecutivo del 21 de diciembre pasado, cuando se dispuso un ajuste en las remuneraciones del nivel jerárquico superior en el sector público por la situación económica del país. Bien, ayer empezó la Asamblea Nacional a tramitar reformas al Código Orgánico Integral Penal y se puso finalmente sobre la mesa el tema de la despenalización del aborto en algunos casos y el tema del uso terapéutico del cannabis, temas tabú sin duda, que causan la reacción de muchos sectores. Ayer, de hecho, sectores pro vida, pro aborto, estuvieron fuera de la Asamblea haciendo vigilia, esperando conocer cuáles son las posturas de los diferentes asambleístas. Lourdes Cuesta está con nosotros. Lourdes, gracias por acompañarnos. Un tema sin duda importante que tarde o temprano había que tratarlo. Buenos días, Milton, muchas gracias por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan y sobre todo un feliz año. Que este año venga cargado de esperanza y que sea mejor que el anterior. Bueno, realmente el día de ayer se polarizó el debate en la Asamblea Nacional. Creo que antes de entrar a ese tema tan delicado es importante que quienes nos escuchan sepan que el trabajo que hizo la Comisión de Justicia, de la cual soy miembro, frente a las reformas del COIP, fue un trabajo muy arduo, en doble jornada, varios días de la semana, hasta altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque habían más de 100 reformas al Código Integral Penal y de hecho algunas se quedaron sobre la mesa que serán tratadas en los próximos días en la comisión previo al segundo debate. En este informe no se trataba únicamente de la despenalización del aborto,
Hay leyes de lucha contra la corrupción, por ejemplo, la figura del comiso anticipado, el comiso de terceros, que responde al clamor popular de devuelvan lo robado. La incautación de bienes y recuperación del dinero en casos de corrupción. Efectivamente. Por ejemplo, otro tema que a mí me parece muy importante es el juzgamiento en ausencia en caso de violación a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que sucede? Hoy un violador se va del país y no pasa nada, ni siquiera hay cómo seguirle el proceso. Sin embargo, se incluyó que pueda ser juzgado en ausencia, que pueda ser condenado. Están temas de maltrato animal, que también es un clamor que ha habido en la sociedad, maltrato, abandono. Está, por ejemplo, el cannabis terapéutico. Hay otros temas que son, creo, de suma importancia, incluso en procedimiento, que no se discutieron el día de ayer porque, como decía hace un momento, se centró justamente el debate en el aborto, que es un tema muy sensible, es un tema que toca fibras muy profundas en todos los sectores de la sociedad. Con respecto a ese tema, yo voy a dejar clara mi posición antes de entrar a analizar las causales que se están incluyendo en el Código Integral Penal. Yo defiendo la vida desde el momento de la concepción. Lo he dicho varias veces, lo he dicho de manera pública, lo he dicho de manera privada y esa es mi posición. Ahora bien, ¿qué causales se están tratando? Primero, el aborto por violación. Ajá. Por supuesto, y es entendible, y en eso jamás podré estar en contra, que una mujer que tiene que someterse a un procedimiento tan terrible como ese deba ir presa. Creo que ninguno vamos a estar de acuerdo con algo así. Sin embargo, para mí existen varios vacíos. Primero, no se habla de un tiempo, no se habla de cuántas semanas, hasta cuánto tiempo se puede proceder con una intervención de ese tipo. Otro tema es, por ejemplo, la ausencia de una denuncia. Una mujer simplemente puede acudir a un centro de salud, decir fui violada y someterse al procedimiento tal y como está. ¿Por qué este tema? Porque lamentablemente la administración de justicia en estos casos se demora tanto que el momento que se denuncia una violación probablemente pasen muchos meses antes de que exista realmente una sentencia que declare que hubo violación. Me parece peligroso que alguien pueda ir, por supuesto, sin desconfiar de ninguna manera de la palabra de una mujer, que pueda ir a un centro de salud, decir fui violada y someterse a este procedimiento. Es decir, es el procedimiento de cómo se hace. Efectivamente, simplemente, como digo, sin denuncia de por medio, uno dice fui violada y puede someterse al procedimiento de aborto. ¿Qué permite la ley, para estar claros en este momento? Permite el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo y cuando una mujer con discapacidad mental es abusada sexualmente. Efectivamente, esas son las dos causales que están en el Código Integral Penal en la actualidad. Ahora se está ampliando al aborto por violación en general, el aborto por casos de incesto. Ahí me queda una duda. ¿Qué pasa con ese padre que viola a su hija? ¿La deja embarazada? ¿La lleva a que aborte? Lamentablemente los casos de abuso sexual se dan en el entorno familiar en la mayoría de casos y son constantes. ¿Qué pasa si ese padre vuelve a violar a la niña, la vuelve a dejar embarazada y la lleva de nuevo a abortar? ¿Quién queda impune en estos casos? El violador. Sobre él cae ese velo de impunidad. La otra causal que se está tratando es el aborto por malformaciones. Y ahí sí es donde más problemas me genera a mí, porque siento que nos estamos queriendo convertir en una sociedad eugenésica, recordando aquella sociedad nazi en donde lo que estorbaba se desechaba, en lo que no era perfecto se votaba. Acá no se habla de qué tipo de malformaciones, no se habla si es un miembro, si es que es un dedo, qué es lo que está sucediendo. Un genetista decía, ninguna madre quiere tener monstruos. Claro, si a mí me preguntan si yo quiero tener un monstruo, lo primero que voy a decir es no. Pero podemos generalizar de esta forma. Entonces yo creo que son temas que tienen que ser tratados con mucho cuidado. Y algo que yo dije el día de ayer en el Pleno de la Asamblea, y voy a insistir cuando se dé el debate, el segundo debate para ya aprobación de las reformas, es que estos temas tienen que ser tratados por separado, tienen que ser votados por separado, porque no podemos meter en la misma canasta delitos contra la administración pública y delitos contra la vida. No vamos a dar el mismo voto para el abigeato como para la despenalización del aborto. El uso del cannabis frente a lo que les comentaba, el juzgamiento en ausencia de un violador. Yo creo que es un abanico tan grande de reformas que adicional a eso se sumarán más en las próximas semanas, que tienen que ser tratados por separado.
Ahora, el tema del aborto, que ha generado mucho debate y que sin duda, y no solo en nuestra sociedad, cuando se topa este tema en cualquier sociedad del mundo, siempre se genera, digamos, estas dos corrientes, estas dos vertientes. El artículo 45 de la Constitución de la República garantiza la vida, la protección de la vida desde la concepción. Es decir, habría que hacer una reforma constitucional, según ciertos sectores políticos, si es que se quiere aumentar este tema de permitir el aborto en ciertos casos. En efecto, el Ecuador garantiza la vida desde el momento de la concepción. Ahí hay una incongruencia de normas, justamente. Ustedes saben que la norma constitucional es la norma superior que tenemos, por lo tanto se debería adecuar el ordenamiento jurídico a la Constitución. Y en este caso, si es que se amplía el abanico de causales para que se despenalice el aborto, debería haber ya una reforma constitucional al respecto. Ahora, usted tiene su criterio muy personal. Este criterio es acompañado por su bloque. ¿Qué están pensando como agrupación política? Mire, en este tipo de temas es muy delicado hablar por otros. Incluso creo que es una falta de respeto pronunciarme a nombre de mis compañeros. Cuando el tema se topó por primera vez, de alguna manera transversal, digámoslo así, en la administración pasada, hubo incluso unas fricciones dentro del correísmo. No fricciones, recuerde usted que hubo sanciones porque mujeres apoyaban el aborto por violación y el presidente de la República les mandó a callar. Sí. Y les sancionó. Yo creo que, bueno, en nuestro caso es absolutamente distinto el tema. Cada uno tiene libertad absoluta de votar como crea que debe votar, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que defiende. Por supuesto que aquí en estos temas, como decía, uno no puede hablar por los demás porque mi posición puede ser una. Y ojo, lo mío no es una posición religiosa, porque muchas veces quieren mezclarse temas religiosos con este tipo de asuntos. No, lo mío es un tema de vida. Si es que a mí mañana la ciencia me dice que no hay vida desde el momento de la concepción, tal vez podría cambiar de posición. No es un tema religioso. Entonces yo creo que son temas que, si bien tienen que ser tratados en la Asamblea Nacional, sí caen en el ámbito personal y por eso cada uno de los legisladores deberá pronunciarse en su momento. Bien, vemos el debate y algunas posturas, por ejemplo, Sibel Martínez, que es de Rescate Escolar y también es activista, ha hablado en su Twitter y también en la Asamblea ayer y dice: penalizar el aborto es una forma más de violencia contra las mujeres, pues mujeres y niñas somos las principales víctimas de una cultura de violación. Encarcelar a una mujer violada que ha abortado es tortura. También la abogada Martina Rapidor, que es de Derechos Humanos, dice: en el debate sobre aborto por violación, la Asamblea debería recordar que no se legisla de acuerdo a sus creencias personales y religiosas, sino tratando de proteger a mujeres, niñas que están en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué nos dice sobre estos criterios, Lourdes, y también sobre el debate que se generó ayer y pues que la sesión fue suspendida? Es difícil ponerse de acuerdo en estas posturas y en temas tan álgidos como es el del aborto, pero ¿cómo vio el debate? Sí. Bueno, por supuesto que uno no puede legislar de acuerdo a posiciones personales. Uno legisla también de acuerdo a cómo sus votantes le mandaron a legislar. Entonces yo estoy respondiendo a quienes, de acuerdo a mis posturas, votaron por mí también. Sibel Martínez, por ejemplo, es una persona a quien yo respeto profundamente, una mujer inteligente, una mujer luchadora, y creo que las posturas que tiene cada grupo son absolutamente respetables. Yo, por ejemplo, la postura que tiene Sibel respeto como la que más. No he llevado al extremo nunca este tipo de debates, porque lamentablemente al ser temas tan sensibles se polarizan de tal forma que caen incluso en agresión el un extremo como el otro. Digo, yo misma he recibido ataques estos días precisamente por decir que defiendo la vida desde el momento de la concepción. Me han dicho de todo. Me han dicho de todo, por no estar de acuerdo con esa postura. Entonces, y lo mismo sucede del otro lado. Entonces, son grupos que han puesto en los extremos del debate, lamentablemente. Como digo, la postura de Sibel, por supuesto, siempre coherente con su forma de actuar. Yo respeto como la que más, y hay argumentos válidos de lado y lado que tienen que ser escuchados y que representan a la diversidad que hay en la sociedad, a la diversidad de los ciudadanos. Son las 8:11, conversamos con Lourdes Cuesta sobre el tema de las reformas del Código Penal. Un tema que parece más fácil, pero quizás no lo sea, de hecho es difícil, el tema del uso terapéutico del cannabis. También hay otra polémica sobre eso. Mire,
Yo no tengo tanta polémica al respecto. Yo, por ejemplo, una de las dudas que tengo y que las planteé en la comisión es, se dice ya en el Código Integral Penal que no estará penalizado el uso terapéutico de cannabis a personas que puedan demostrar que tienen una enfermedad y que están debidamente recetadas. ¿Qué dudas me generan a mí? ¿Quién va a dar el permiso para la siembra? ¿Quién va a controlar la siembra? ¿Quién va a controlar la comercialización? ¿Quién va a procesar? ¿Cómo vamos a evitar que los embrios en determinado momento de cannabis no sean un doble negocio para el uso terapéutico y para recreacional? El día de ayer me explicaban que son dos variedades distintas. Si le llamamos a la marihuana, a la droga en sí, tiene un componente que el cannabis terapéutico no tiene. Entonces, todas esas cosas tienen que ser realmente analizadas y tienen que ser tratadas con mucho cuidado. Ahora le digo, yo no soy partidaria de que el Estado intervenga. Este es en el único caso en el que dijera, para evitar cualquier tipo de problemas, que ya hemos visto que lamentablemente la viveza criolla se aprovecha de muchas cosas, sería el Estado quien debería simplemente importar el cannabis terapéutico y entregarlo a los centros de salud o a los médicos que estén autorizados. Yo creería que únicamente si es por medio de, como digo, importación del Estado y que pueda controlar a quienes entregan justamente. Y vea, el otro día veía un reportaje de una familia que tenía un niño con una enfermedad y que lo único que realmente le podía calmar era el cannabis terapéutico. También conozco un montón de gente que usa cannabis. Entonces, yo creo que al hablar ya como una medicina, estamos hablando de otro tema. Por ejemplo, la morfina. La morfina es una droga muy fuerte que es administrada en los hospitales y demás de manera controlada, por supuesto. Entonces yo creo que al ser el cannabis terapéutico distinto a una droga recreacional, yo la verdad no tendría ningún problema. Siempre, como digo, que se establezcan las reglas de juego claras de quién importa o quién siembra, cómo se siembra, quién cuida, quién controla y quién autoriza. Lourdes, quisiéramos conversar más largo con ustedes, pero... El tiempo. El tiempo, y en este momento sí. Usted le va a dar paso a su compañera de bloque, Ana Galarza, que ayer fue acusada y tiene su derecho a la defensa y va a estar con nosotros ahorita en este momento. Entonces usted le regala 5 minutos a Ana y cuando le invitemos nuevamente a Ana le va a dar 5 minutos a usted. Todos los que quiera Ana y mi absoluta solidaridad con una mujer valiente que está siendo atacada justamente por su firmeza y por su valentía. Vamos a escuchar que nos dice. Gracias, Lourdes, a por ustedes, entendernos. Muchísimas gracias. Gracias por su postura. A las órdenes siempre. Bien, son las 8:15 de la mañana y ayer trascendió y se armó un escándalo en la Asamblea por unas denuncias hechas por un asesor de Yanín Cruz. Entiendo que fue asesor hasta ayer, dejó de ser asesor y hace un año fue asesor de Ana Galarza. Se difunde la conversación con la ex asambleísta Norma Vallejo, que fue destituida por el tema de los diezmos, y acusa a Ana Galarza de una práctica, digamos, de alguna manera parecida. Ana Galarza, buenos días. Usted fue a la fiscalía, presentó un escrito. ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué solo un escrito? Porque hay bueno, primero buenos días. Desearles un feliz 2019. Yo decía, este 2019 estoy un poco enferma, quiero estar un poco más tranquila, pero esto es lo que pasa. Yo ayer presenté un escrito y no presenté una denuncia de daño contra mi honra en contra de Lenín Rodríguez, porque yo soy una figura pública y existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido. O sea, al ser una figura pública estamos expuestos a... Pero mis asesores no son figuras públicas y ellos sí le van a poner una denuncia penal por el daño. Este audio que se ha viralizado no solamente nos hace daño a nosotros, sino busca hacer daño a Cristina Reyes, a Fabricio Villamar, a Pablo Santillán, y así hizo viral. O sea, el Pablo daño... Santillán dijo que le va a denunciar. Él dijo que va a denunciar. Entonces yo ayer a la fiscalía le pedí a la fiscalía que me investigue. Yo le pedí a la fiscalía que me investigue. Sin embargo, Lenín Rodríguez no quiere presentar la denuncia. O sea, veamos las diferencias. Yo pido a la fiscalía que me investigue y Lenín se niega a presentar la denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué se niega a presentar la denuncia? Él en sus declaraciones al diario El Comercio le pregunta, ¿tiene pruebas? Y él dice, no. Solo la declaración de Ana Galarza en contra de Ana Galarza. Eso es lo que él dice. Ajá.
Entonces, me parece interesante que la Fiscalía pueda investigar todo el audio, porque es un audio súper extenso, porque ahí hay la presunción de delitos muy graves, muy, muy graves, lastimosamente y presuntamente cometidos por Lenín con Norma Vallejo. Para poner el antecedente, dice que un asesor, que era el señor Mayorga, Sí, Omar Mayorga, el economista Omar Mayorga, su esposa tenía otro cargo. asesora 2. Y nunca iba a la asamblea. A ver, ¿Era asesora de territorio? precisamente hay una resolución del CAL, que le voy a decir exactamente cuál es, CAL 2015-2017-079, del 15 de diciembre del 2015. En cada provincia hay algo que se llama las casas legislativas. Y las casas legislativas son pequeñas asambleas nacionales, o la representación de la Asamblea Nacional en cada provincia. Yo soy un asambleísta de la provincia de Tungurahua y yo trabajo aquí en Quito, y hay mucha gente que tiene escasos recursos económicos y que no podemos obligarles a venir a Quito a presentar sus necesidades, por lo que acuden a la casa legislativa, y quien les atiende es justamente mi asesora de territorio, que hay que recalcar algo, esa es una asesora de carrera de la Asamblea Nacional. Es decir, esa parte es verdad. Así La es. otra parte de la denuncia es que usaba su esposo una tarjeta magnética para ingresar a la asamblea y que se repartía el sueldo con el señor Mayorga. No, eso es lo que nosotros pedimos, que él presente la denuncia en la fiscalía, porque él tiene que presentar como denunciante en la fiscalía, pero él no quiere hacerlo. No quiere hacer eso. ¿No tiene las pruebas? Él dice en el diario El Comercio claramente, le preguntan, ¿tiene pruebas? Y él dice, no, solo la versión de Ana Galarza en contra de Ana Galarza. Yo no tengo problema en ir a la fiscalía, y a mí lo que me interesa es que llamen a todo mi equipo asesor, que también se revisen nuestras cuentas bancarias. Aquí te voy a poner este tema de el hecho que no quiere presentar la denuncia, que le preguntan si tiene pruebas y... No, solo la versión de Ana Galarza, que puedo yo ante cualquier autoridad competente certificarlo y ratificarlo, pero sí sobre un cobro de $30 que se nos hizo 4 veces en el despacho de Ana Galarza para pagar la producción del libro en el que aparecían las fotografías del asambleísta. La leí ayer. Sí, leyó. Les cobro $30. A ver, hay un tema. A mí me gusta hacer labor social los fines de semana. Y hay una fundación que se llama Fundación Salva tu Vida, que trabaja para sacar a los jóvenes del uso de la H en Guayaquil. Entonces, lo que nos dijeron es que iban a sacar un libro de recuerdo de todas las personas que hacemos una donación a la Fundación Salva tu Vida, y yo pagué $3,000 con cheques de mi cuenta personal, y tengo la certificación de la fundación y también obviamente los cheques. Para que se dé esto, se hace una cena, que cada puesto de la cena cuesta $350. Lenín quería ir a esa cena, y el resto de mi equipo de asesores también. Y para mí $350 me parece una cifra significativa para ellos. Entonces yo, de buena gente, le dije que simplemente pague unos $30, y que la diferencia, yo quería que compartan este momento de la labor social conmigo. Fue un fin de semana. No pagó hotel, no pagó alimentación, todo les pagué yo. Hasta se fueron de farra y hay fotos que constatan todo eso. O sea, es hasta ese punto de malagradecido, porque ni siquiera pagaba su propia comida, me hacía que yo le pague sus almuerzos, y para colmo se pedía hasta lo más caro. ¿Por qué malagradecido? ¿Por qué resulta que este señor Lenín Rodríguez, ¿no? Parece que en la versión que da el diario El Comercio, él dice que quería un ascenso. ¿Y usted por qué no le dio? No le di el ascenso porque antes de que él salga del Porque equipo digamos usted que era legislativo... buen empleado, buen profesional. Pero no buena persona. ¿Por qué? Porque Diego Salgado a mí me lo recomendó. Y yo respeto a Diego Salgado. Y empezó a decir cosas inapropiadas que yo no creo que sean ciertas. Que supuestamente Diego Salgado les cobraba $500 para pagarle un hacker. Y voy a dar hasta el nombre que dio Lenín Rodríguez. Y si Diego Salgado me está escuchando esto, él probablemente sabe que solamente pudo haber salido esto de Lenín Rodríguez, que le pagaban a Daniel Salazar, y hablaba de temas personales. ¿Cuándo se enteró de lo que había decía de Diego sacado... Salgado? Pues un día sin que nadie le pregunte. Él le dio a una ex asesora de Diego Salgado, que solamente voy a decir el nombre, más no el apellido, que se llama Verónica. Y él... Le daba a Diego Salgado. No, y él odiaba a Verónica. Entonces empezó a desfogar todo eso, y tenía en algún lugar guardado incluso copias de las tarjetas de crédito, de los estados de tarjetas de crédito de Diego, diciendo, esto gastaba en la comida de esa flaca, no sé qué, y empezó a contar
temas que nadie le preguntó y sobre todo estos temas del hacker, y eso a mí no me gustó. ¿Cuánto porque tiempo pasó desde que usted se enteró que contaba el tema del hacker y hablaba mal para que lo desligue de su... Para tomar la decisión, justo, bueno, estábamos en la vacancia legislativa, si no me equivoco, y estuvimos ocupados con un tema en el que obviamente no participó, en un homenaje a los maestros jubilados, porque el 13 de abril es el Día del Maestro, y una vez que se terminó eso y ya regresamos acá a Quito, yo le había advertido que si volvía a tener un percance con sus compañeros de equipo de trabajo, él tenía que irse porque él los maltrataba, los odiaba, no se llevaba, y pueden conversar con cualquier asesor de cualquier asambleísta de Creo, él los trataba muy mal. Entonces yo le dije, tú vuelves a maltratar a tus compañeros y yo no te voy a permitir que humilles hacia tus compañeros. Y eso se dio. A más de lo que yo estaba indignada con lo que le estabas haciendo. Y esto pueden decir claramente mis asesores, porque lo dijo al frente de un montón de personas y yo no iba a permitir que en mi despacho Lenín Rodríguez dañe la honra de Diego Salgado, que es alguien a quien yo respeto, y que principalmente el mal agradecido de Lenín Rodríguez hablaba mal de él, de su vida familiar y de algunas cosas que yo no creo, pero que podrían ser graves, porque Diego Salgado fue quien me lo recomendó. Entonces yo no puedo tener ese tipo de personas trabajando en mi equipo. ¿Cómo le recomienda a Janine Cruz, su compañera de bloque? A ver, yo le advertí a Janine, y si ustedes le preguntan, Janine no va a poder decir lo contrario. Yo le advertí a Janine, le dije, mira, él como comunicador cumple con su trabajo, pero como persona pasa esto. Solamente te pido que tengas cuidado, mucho cuidado, porque por esto salió de mi equipo legislativo, porque a mí, yo no puedo trabajar con malas personas. O sea, nosotros trabajamos con temas tan sensibles. Él tenía mi cuenta de redes sociales y muchas veces ponía temas sumamente graves en contra de personas que él no tenía esas pruebas. Claro, él quería a través de mi inmunidad parlamentaria afectar a terceros y yo tenía que dar de baja inmediatamente ese tipo de temas porque yo no iba a permitir. Entonces eran muchas las imprecisiones y hubo temas que yo tuve que frentear en la fiscalía por culpa de Lenín, por sus imprecisiones. Entonces ya era el colmo de los colmos. Además que yo no tenía por qué estarle manteniendo. Si él era mi asesor, ¿por qué? Yo por buena gente, porque se victimizaba, que tengo deudas y que no sé qué, pero o sea, la abusivo hasta se pedía lo más caro. Yo a entender usted que lo estaría haciendo por dinero. A ver, yo no entiendo cómo, mientras asesoras a Janine Cruz, a la vez asesoras a Norma Vallejo, porque si ustedes escuchan el audio, él está asesorando a Norma Vallejo. Y en esta asesoría que le da a Norma Vallejo, le da instrucciones de cómo extorsionar a Elizabeth Cabezas, le imputa un delito a Sebastián Palacios, habla de Cristina Reyes, de Pablo Santillán, de Fabricio Villamar, y habla obviamente de mi equipo legislativo, habla temas familiares míos, y él no quiere presentar la denuncia porque sabe que lo que dijo no es cierto, y por eso es que obviamente yo le pido a la Fiscalía que investigue. Porque él estaba asesorando a Norma Vallejo, o sea, él estaba asesorando a dos asambleístas. Todo lo que dijo... ¿Por Norma Vallejo? Es que él no sabía que le estaban grabando. Eso lo dice en su Twitter. Dice, la conversación que tuve con Norma Vallejo fue en el afán de que se conozca la verdad de una persona que dice luchar contra la corrupción, pero hace lo contrario. No sabía que estaba grabando, el audio publicado esté editado. Y de ahí dice en su Twitter, respecto a los audios que están circulando, debo decir que me ratifico en los aspectos relacionados con el trabajo de Ana Galarza, no así en el caso de Cristina Reyes, Pablo Santillán y Fabricio Villamar, a quienes les ha pedido disculpas. ¿Qué va a hacer usted? Ayer le contestó usted un tuit al expresidente Correa. O sea, Rafael Correa respalda a Lenín. Lenín asesora a Norma Vallejo. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tiene que ver Correa en esto? Yo no sé qué tenga que ver Correa en esto, a más que quiera atacar a Cristina Reyes, a Ana Galarza, que somos de las asambleístas que más fiscalizamos, para que la asamblea pierda absoluta credibilidad. Están atacando al Ejecutivo con el tema de los subsidios que generen el caos social, que se llame una muerte cruzada, para que los temas que se están llevando en la justicia queden en la impunidad y regresen quienes quieren que esos temas se queden en la impunidad, ¿me entienden? Sí. O sea, a ese punto llega este tipo de personas, a cambio de que yo no sé, no me explico. Porque, o sea, venderse así y dañar a un país, dañar a Cristina Reyes, o sea, este audio está mega viralizado. Ese tuit idiota en el que dice, sí, mentí, la gente no maneja Twitter. Pero lo que vieron de Cristina, de Pablo, lo que les hace a los miembros de mi equipo asesor por envidia, por venganza, o sea, hasta se queja en el carro en el que ando. O sea, sí,
Hasta ese punto Pero él se le ratifica molesta. las denuncias contra usted y pide Se disculpas a los otros. ratifiquen las denuncias, pero no quiere poner la denuncia en la fiscalía. ¿Cómo vemos eso? A ver, yo pido a la fiscalía que me investigue. Le digo a él, pon la denuncia formal. Dice, no, no quiero. ¿Por qué? Si él supuestamente está diciendo la verdad, ¿por qué no presenta las denuncias en la fiscalía? ¿Alguien está De manera manejando a él? formal. ¿Norma Vallejo le maneja a él? Yo no creo que Norma Vallejo la maneje a él. ¿Quién? Lenin manejó a Norma Vallejo, porque todo... Bueno, Lenin le hizo el discurso a Norma Vallejo. Lenin le pidió el libro que sacó Norma Vallejo en el Pleno de la Asamblea Nacional a la Fundación Salva tu Vida, porque la Fundación me dijo, miren, no sé, estaban súper indignados porque saben que cómo fueron las cosas, que yo pagué y todo el asunto. Y dice, llamó Lenin y dijo que quería ese libro para darle una sorpresa por su cumpleaños y que necesitaba urgente. Y la guía de remisiones a nombre de Lenin, o sea, él estuvo atrás de todo esto. Y evidentemente él le da las pautas de cómo extorsionar a la presidenta de la Asamblea Nacional. O sea, él es el que le dijo a Norma Vallejo cómo desviar la atención para que Norma Vallejo no sea destituida. Y le dice, usted va a pasar de villana a ser una héroe. Y le decía a Norma, hermoso, es bello, muy bien, mi asambleísta. O sea, el asesor de Yanine Cruz asesorando a Norma Vallejo para que no sea destituida. Bueno, sabemos que tiene que irse a otra entrevista. Con Lenin. ¿Con Lenin? Yo pedí que vaya Lenin. A la posta. Yo le dije a Anderson, por favor, quiero que vaya Lenin. ¿Y va a ir? Yo me imagino que sí. ¿Sí? Yo me imagino que sí. Bueno, le dejamos ir porque si no el Anderson Boscan después nos saca denuncia de nosotros. La última pregunta. ¿Usted pagó diezmos? ¿Pidió diezmos? Nunca, jamás. Por eso es que yo quiero que se revise absolutamente todo. ¿Y el que asesor se le llame. daba la mitad del sueldo a su esposo? Nunca. No, no es así. Y él está dispuesto ¿Usaba a la decir... tarjeta magnética de la señora? No, nada de eso es cierto. Por eso es que Lenin no quiere presentar la denuncia en la fiscalía. Porque si eso fuese cierto, él presentaría la denuncia en la fiscalía. Pero él solamente está en contubernio con los correístas, por eso es que a Rafael Correa le da tuit, para generar toda esta ola de inestabilidad frente a la Asamblea Nacional. Y eso lo sabe muy bien Elizabeth Cabezas, porque Elizabeth no se amilanó en el caso de que Norma fue extorsionar. ¿Cómo le asesoró Lenín Rodríguez que vaya y extorsione a la presidenta de la Asamblea Nacional? Norma terminó destituida, entiendo que le van a formular cargos y yo lo que estoy pidiendo es que se investigue, pero Lenin se niega a presentar la denuncia formal. O sea, lo único que quería es hacer una bomba de esto. Ana sospecha si alguien pagó a Lenín Rodríguez para que diga lo que dijo. Bueno, lastimosamente al ver que alguien que despotricaba en contra de Rafael Correa, porque yo no sé si lo conozcan a él, de repente se encuentra asesorando a Lenin. De repente se encuentra asesorando a Norma Vallejo para que quede en impunidad. Un audio en el que ella misma pide. En el momento dinero. que habla con Norma Vallejo, ¿asesor de quién era? De Yanine Cruz. Estaba asesorando a Yanine Cruz y estaba asesorando. Aquí tengo el tuit de Yanine Cruz. Dice, Lenín Rodríguez es un exfuncionario de mi despacho y deberá responder por lo dicho en los audios. Desde ayer, pues. Desde ayer. Este es un tuit de ayer. Dice, me solidarizo con mis compañeros y compañeras asambleístas. Nunca me prestaré a las intrigas correístas. Gracias, Ana. Gracias a ustedes Vaya también. corriendo. Gracias por venir. Adiós. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. 8:30. Inicio de espacio publicitario. Eso, con fuerza. Ya llegamos un poco más. Abre el contenedor para lanzar los escombros a la basura. Vecinos, ¿qué creen que están haciendo? Nada, solo estamos botando basura. ¿Basura? Eso no es basura. Ladrillos, concreto, material de construcción son escombros. Y los muebles viejos, colchones y electrodomésticos dañados son tereques. Oye, pana, la Besi tiene razón. Los escombros y tereques pueden dañar los recolectores. Besi, ¿acaso usted trabaja en Emaseo? No, vecinos. Yo soy una ciudadana que quiere a Quito. Conozca los lugares de recolección de escombros y tereques en www.emaseo.gov.es/Quito a reciclar. Quito cuenta contigo. Fin de espacio publicitario. Continuamos en su noticiero Sucesos.
Amigos, estamos de regreso y un mensaje, son las 8:31. Emaceo, la recolección de la basura es tarea de todos, así que respetemos los horarios de recolección. Este es un mensaje de Emaceo. Bueno, son las 8:32, amigos, gracias por estar con nosotros hasta las 9 de la mañana y damos paso al segmento de Ecuador Chequea para revisar los verdaderos y los falsos de la semana. Y pues tenemos a Gabriel Narváez aquí en estudios. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Ya sabes, muy contentos de poder compartir nuestro trabajo semanal y pues aquí dispuestos a hablar de los falsetas de la semana, toda esta información engañosa que circula a través de redes sociales, ¿no? Para empezar, queremos hacer un anuncio, unas buenas noticias que tenemos de parte del portal para todos nuestros seguidores, y es que ayer nos notificaron desde el fact-checking, desde la red internacional de fact-checking, como uno de los miembros signatarios. Es decir, en este momento Ecuador Chequea forma parte de la red internacional, que es una unidad del Instituto Pointer que respalda las iniciativas de verificación de datos a nivel mundial, ¿no? Esto implica varias situaciones. En principio es que el método de Ecuador Chequea y otros aspectos de la página como transparencia y la política y también la política de correcciones han sido avalados a nivel internacional, lo cual implica que Ecuador Chequea se coloca a la par de otros portales de verificación de datos de la región, como Chequeado de Argentina o Colombia Check de Colombia, los compañeros y los compañeros del Sabueso y otros compañeros más, ¿no?, de la región. Entonces, Y es el primer portal ecuatoriano que está ya avalado por esta comunidad internacional de fact-checkers. Exactamente, es el primer portal ecuatoriano que se encuentra avalado y esperemos que esto nos dé paso al contrato, al acuerdo con Facebook, en el cual intentamos combatir las noticias falsas que circulan a través de Internet, ¿no? Bien, bueno, empezamos con este anuncio materia. y sí. Noticias falsas que ha salido en esta semana, sobre todo ya empezando el año, en esta semana corta. Bueno, bastante interesante, ¿no? En relación a la posesión presidencial de Jair Bolsonaro en Brasil, surgieron varios contenidos en Internet engañosos, bastante curiosos, ¿no? El primero era una fotografía de Lula, el exmandatario brasileño, viendo la posesión presidencial de Bolsonaro desde la cárcel, ¿no? O sea, era una fotografía bastante graciosa porque se veía a un supuesto Lula sentado sobre una mesa con los brazos cruzados viendo la televisión, y en esa televisión se proyectaba la posesión presidencial. Era curioso porque este Lula tenía tatuajes en todos los brazos, entonces evidentemente era un montaje, ¿no? Sin embargo, mucha gente compartió esto a través de Twitter y Facebook como si fuera real. Entonces lo acompañaban con comentarios como: ese es el socialismo del siglo XXI, que tiene beneficios en la cárcel y de tales. Bueno, ciertamente la fotografía es falsa. Al utilizar el sistema de búsqueda de imagen de Google, pudimos determinar que la misma fue tomada en 2017, y fue publicado por un diario de Indiana, Estados Unidos, en relación a un reportaje sobre la sobrepoblación de prisioneros en la cárcel del condado de Hancock, ¿no? O sea, un tema completamente aparte, y es curioso porque esta fotografía ya ha servido anteriormente para crear contenidos falsos. Por ejemplo, dentro de esta fotografía en Estados Unidos colocaban a Hillary Clinton, entonces decían: Hillary Clinton ha sido arrestada por un tribunal civil, algo así, ¿no? Es decir, la fotografía ya había sido utilizada previamente para levantar información falsa en Estados Unidos. En este momento se retocó para hablar de la situación de Brasil muy puntualmente, ¿no? Qué curioso. Sí, totalmente. Aparte de eso, también hubo una publicación falsa que circuló en redes sociales en relación a que Bolsonaro había expulsado a todos los médicos cubanos de Brasil y a todo el personal extranjero de las instituciones públicas, argumentando que primero es lo nuestro, ¿no? O sea, primero son los servidores o los profesionales brasileños. Está completamente sacada de contexto esta afirmación, ¿no? En realidad es una cuestión muy puntual. En noviembre del año pasado, cuando ya había sido electo por el pueblo brasileño como primer mandatario, Bolsonaro realizó unas declaraciones en torno a un programa médico que se desarrolla en Brasil. Este programa se llama Más Médico. En el programa trabajan alrededor de 15.000 médicos, de los cuales 8.000 son cubanos. Creo que se empezó durante el gobierno de Dilma Rousseff, si no me equivoco, y está enfocada en prestar atención y servicios sanitarios a las poblaciones en situaciones más precarias de Brasil.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos médicos cubanos entraban o accedían a zonas donde otros médicos brasileños no querían ir. Entonces se habían atendido millones de personas a través de este sistema sanitario a lo largo de los años, y Bolsonaro cuestionó no el sistema médico en sí mismo y el servicio que se prestaban, sino la relación de dependencia laboral que existía en relación a los médicos cubanos, donde se argumenta que aproximadamente el 25 o 30% del salario queda para el médico cubano y el resto es enviado directamente al gobierno de Cuba, ¿no? Entonces Bolsonaro argumentaba que esto, bueno, pues financiaba la dictadura cubana. Entonces impuso, o mejor dicho, reconsideró los términos en que este programa médico se desarrollaba, solicitando que se les diera la totalidad de sus ingresos a los médicos cubanos que atendían estos sectores precarios, y Cuba decidió terminar con el acuerdo. Entonces no fue una decisión directa de Bolsonaro que estos médicos cubanos salieran de Brasil, ¿no? Más bien el gobierno cubano dijo que no podía aceptar las condiciones que estaba imponiendo Bolsonaro respecto al programa Más Médicos y decidió dar por terminado la colaboración del mismo. En la nota se detalla esta situación de forma cronológica y sumamos también los criterios. Muchas de estas opiniones fueron replicadas a través de Twitter por los actores que hemos mencionado, ¿no? Entonces esta situación es más bien, está sacada de contexto en muchas circunstancias, no solo porque el post afirma que se sacó a todo el personal extranjero de las instituciones públicas, lo que es completamente falso, sino también el hecho de que el programa Más Médicos es una situación muy puntual que no se dio por terminada de parte de Bolsonaro. O sea, recordemos que Bolsonaro tomó posesión de su cargo el 1 de enero de este año y eso sucedió en noviembre del año pasado, ¿no? Es importante tomar en cuenta cómo se difunde y cómo se va gestando una noticia falsa, ¿no? De un hecho que es real pero que lo va modificando y sacando de contexto, y pues allí nace el germen de las noticias, las famosas fake news. Hablando de eso, pasó algo, y es el tercer falseta que desmentimos esta semana, que va justamente en relación a lo que tú mencionas, ¿no? El aumento salarial de $8 que dejó el salario básico en 394. Partiendo de este hecho real, mucha gente compartió una publicación en la que se afirmaba que la canasta básica ecuatoriana costaba $954 y que el sueldo solo había aumentado en 8, dejándolo en 394. Implícitamente lo que se dice es que la capacidad de compra de los ecuatorianos o la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos se ve reducida, ¿no? O está complicada en relación en esta relación canasta básica y salario básico. La verdad es que, de acuerdo al INEC, hasta noviembre del año pasado el costo de la canasta básica fue de $714 y el ingreso familiar promedio anual fue de $720 en una familia de 4 miembros donde existen 1.6 perceptores de un salario mínimo. Es decir, se necesita que dentro de la familia trabajen aproximadamente una persona y una persona más medio tiempo al menos, con ingresos adicionales, o que una persona tenga más de un ingreso, ¿no? Pero en realidad el costo de la canasta básica nunca ha llegado a estas cifras, ¿no? $958 es demasiado excesivo. Sin embargo, el post fue compartido más de 250 veces. Es decir, la gente opina mucho en relación a estos temas debido a que afectan a su economía cotidiana, ¿no? Es decir, esta relación salario básico, canasta básica, tiene que ser percibida igual desde otro punto de vista más técnico, no simplemente dentro de cuánto dinero o cuántos sueldos son necesarios para cubrir la canasta básica, sino también dentro de otros indicadores como la inflación de los precios y demás, ¿no? Es decir, es importante también elevar el debate en torno a la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos en relación a otros criterios más técnicos. Y sí, pues las publicaciones falsas, como tú muy bien apuntas, Vero, parten de un hecho completamente real, que en este caso es el aumento salarial, y derivan en algo descontextualizado, que es el precio de la canasta básica. Entonces, como demostramos en nuestro especial del año pasado, evidentemente estas publicaciones buscan influir, ¿no?, en el discurso público de todas las personas que manejamos, ¿no? Entonces tú vas por la calle y alguien te dice, oiga, la canasta básica vale más de $900, claro, cuando el dato no es real, pero como lo vio a través de internet, lo sigue difundiendo. Y uno asume que es verdad. Claro, y uno asume definitivamente que es verdad, al menos las personas que lo compartieron, por supuesto que sí. Bueno, ayer también se dio una información respecto al debate ayer en la Asamblea sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que ha estado muy polarizado. Estuvimos con Lourdes Cuesta comentando en estos micrófonos sobre cómo se ha dado el debate, las posturas
posturas de lado y lado, bastante disímiles y bueno, de temas muy sensibles como es la despenalización del aborto por casos de violación. Allí pues también hubo información errónea que se divulgó en redes sociales. Así es, Vero. Bueno, la verdad es que creemos que este debate en torno a las reformas del Código Orgánico Integral Penal es bastante importante y en relación a eso la discusión en torno al tema merece muchísima precisión. En primer lugar, cuando la Comisión de Justicia anunció que las reformas serían tratadas en la Asamblea Nacional, la cuenta de Twitter del grupo Provida Ecuador dijo que el 3 de enero la Asamblea intenta pasar el aborto. Así que todas las personas debían juntarse, venir, reclamar, tomarse las instalaciones, o bueno, tomarse la Asamblea Nacional, ¿no? Esto fue replicado o mejor dicho, en primera instancia la había publicado Amparo Medina, integrante del grupo Vida y Familia, ¿no? En realidad, la Asamblea Nacional no iba a pasar o a aprobar la ley del aborto, como ellos la llaman, ¿no? Que en realidad son estas reformas al COIP, sino más bien era el primer debate, era simplemente el primer debate dentro de la discusión de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Dentro de la nota lo que hacemos es una reflexión en relación a cuál es el procedimiento para aprobar estos proyectos de reformas, ¿no? Estos proyectos de ley. Y pues bueno, en un solo debate no se va a aprobar el mismo. Es decir, ellos afirmaban que el 3 de enero iba a pasar esta ley, cuando en realidad lo que pasó ayer era que se dio una primera discusión en torno a todos los temas que contempla esta ley, ¿no? No solamente el aborto por violación, sino que también se habla del consumo del cannabis medicinal, del maltrato animal, modificaciones en relación al abigeato y determinados temas, ¿no? En realidad es bien amplia la discusión y fue bastante amplia y larga la discusión que ayer tuvieron los asambleístas en el Pleno, ¿no? Y pues bueno, no, efectivamente no se iba a pasar esta ley. Lo que sucede es que pasa un primer debate donde se hacen observaciones y vuelve a la comisión y luego se elabora un segundo informe que es aprobado y pasa a un segundo debate. Y una vez que es aprobado en segundo debate, pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo decide objetar. Poder de veto claro, exacto. Decide objetar de forma parcial o dar paso y una vez que eso suceda va a registro oficial. Es decir, el día de ayer no iba a suceder que se iba a firmar la ley y ya simplemente iba a entrar... Y de hecho, pues la sesión del primer debate quedó suspendida, claro. Así que hay mucha tela que cortar en este tema todavía. Además, también se hablaba en el post y en redes sociales, los integrantes de estos grupos pro vida se referían al aborto en términos generales, cuando en realidad de lo que las reformas que está contemplando el COIP, que se están contemplando en el COIP en este momento, hablan de forma específica de ampliar, digamos, estas causales en el artículo 150 referido al aborto no punible. Actualmente en el Ecuador, de acuerdo al COIP, la mujer que cause su aborto podrá sufrir o ser condenada a prisión entre 6 meses y 2 años, ¿no? Sin embargo, se contemplan 2 causales de aborto no punible. La primera es que si la vida de la madre corre riesgo y la segunda es si el embarazo es producto de una violación a una mujer que tenga discapacidad mental, ¿no? Entonces, la propuesta de la Comisión de Justicia en este caso es ampliar estas causales y referirse a 2 casos más. El primero es el aborto por violación, estupro o inseminación no consentida, ¿no? Y el segundo es si se comprueba médicamente una malformación del feto que impida, digamos, su vida, ¿no? Entonces, no es que se está hablando de despenalizar el aborto así en términos generales, sino simplemente de ampliar estas 2 causales, ¿no? Y la Comisión de Justicia basa estas decisiones de reforma en muchísimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la misma ONU, de la CEDAW. Entonces es importante tener como mucho cuidado en relación al tema, ¿no? Porque la gente piensa que se habla del aborto en general, ¿sí? O sea, del aborto completamente libre, sin restricciones, cuando en realidad se habla específicamente de estas 2 causas, ¿no? Es decir, violación o que se compruebe médicamente esta malformación en el feto, ¿no? Entonces sí es importante ir como detallando cada una de estas situaciones en relación a un tema que debe ser discutido y que en este momento, digamos, ha generado mucha mella dentro no solo de redes sociales, sino de toda la ciudadanía en general, ¿no?
Perfecto, ¿y qué otros chequeos se vienen en el portal Ecuador Chequea? Bueno, estamos trabajando en un chequeo. Aquí hablamos de un artículo que publicamos en relación a Vicuña y su vinculación con el SRI, ¿no? En este momento, bueno, el ministro de Trabajo hace un par de días mencionó que estos permisos eran ilegales, ¿no? Que se le había otorgado unas licencias que no, bueno, que mejor dicho, no tenían el sustento legal necesario para ser tales. Y es algo que nosotros habíamos mencionado la vez que compartimos esta noticia aquí mismo, ¿no? Porque el SRI argumentaba en ese comunicado oficial distintos puntos, es decir, que en relación, que solicitó licencia entre 2009 y 2017 en relación al artículo 113 de la Constitución, de acuerdo al cual los servidores públicos que se candidaticen y ganen pueden gozar de licencia sin sueldo durante sus funciones. Entonces decían, bueno, esta licencia es completamente legal de acuerdo a la Constitución. Luego decía que le habían concedido una comisión sin remuneración, si no me equivoco, o licencia durante 7 meses para ejercer su cargo como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, de acuerdo al artículo 31 de la LOCEP, que se refiere a que la comisión de servicios sin remuneración podrá ser otorgada hasta por 6 años para prestar servicios en otra institución del Estado. Pero finalmente, al argumentar su última licencia, cuando ocupó el cargo de vicepresidente, refería el artículo 28, literal D de la LOCEP, pero él mismo hablaba de actuar o reemplazar de forma temporal u ocasional a un mandatario de elección temporal. Incluso dentro del comunicado oficial que había difundido el SRI, la realidad es que este artículo no se correspondía a la interpretación necesaria o había sido interpretado de una forma bastante particular para decir que este mecanismo legal le había otorgado la licencia a Vicuña, cuando en realidad el artículo como tal que cita el SRI dice específicamente actuar en reemplazo temporal, no habla de un reemplazo definitivo, ¿no? Es decir, ahí hay una interpretación particular, como mencionamos hace aproximadamente 2 semanas, de la ley, y que el ministro de Trabajo ha dicho que en realidad es ilegal, ¿no? Entonces, en este momento estamos trabajando justamente en esa declaración de Ledesma. Bien, amigos, así que esos son los falsos de la semana, desmintiendo también algunas afirmaciones, algunas noticias que han circulado, las famosas fake news o informaciones erróneas, de que todos los detalles pueden revisarlo en ecuadorchequea.com. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel Narváez por estar con nosotros y gracias, amigos, también por sintonizarnos. Y nosotros tenemos que despedirnos. Hay información de última hora. A las 11 el Pleno del CNE realiza el sorteo público para la conformación y ubicación de las listas de las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las 3 papeletas. Asisten los 43 candidatos. Esto será en el auditorio del Consejo Nacional Electoral en este viernes. Y bueno, también información sobre pre-campaña. El CNE ha detectado 17.527 anomalías, es decir, pre-campaña de los candidatos. Eso es lo que tenemos hasta ahora, Milton. Y una noticia preocupante es la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que no tiene candidatos para fiscal general del Estado. Decía que tenía uno, ¿no? Uno, y se va a presentar hoy. Aquí dice, nos están invitando a la inscripción de la candidatura de Diego Delgado Jara como candidato a fiscal general del Estado. ¿Qué tal? Con él serían 2. Van a tener que repensar si declaran desierto el concurso o amplían el plazo de inscripción. También la convocatoria se hizo las 2 últimas semanas del año pasado, que eran 2 feriados largos. Bueno, y a las 9 de la mañana, 8:30 antes, es decir, en este momento deben estar ya el ministro de Energía, Carlos Pérez, y el secretario del presidente, Juan Sebastián Roldán, en la Contraloría. Luego a las 9 van a la Fiscalía para presentar la denuncia sobre las presuntas irregularidades en los 5 proyectos que el presidente de la República ayer mencionó, los 5 proyectos importantes del correísmo. Bien, estaremos pendientes entonces de cómo vaya transcurriendo el día, las reacciones a la denuncia de Ana Galarza, por ejemplo, este tema de los diezmos que explotó nuevamente ayer en la Asamblea Nacional y que ahora afectó a una asambleísta de Creo. Tengan un buen fin de semana, tengan un buen resto del día y nos estamos viendo el lunes con más noticias, con más entrevistas y claro, tratando de estar siempre sobre la coyuntura.
Sí, amigos, muchísimas gracias y gracias también a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio, a NetLive, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar, y también a Emaceo. Nosotros nos despedimos, nos encontramos el lunes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Inicio de espacio publicitario. Tener una